Hola, ¿cómo están? Perdón. Vamos a comenzar a ver entonces el motor sincrónico. La estructura del motor sincrónico es idéntica a la estructura del generador sincrónico. Aquí está la alimentación, corriente continua, que alimenta el rotor, que se convierte en un electroimán. Aquí está la alimentación de el inducido, que en este caso es el estator, donde vamos a poner tensiones trifásicas y, como veremos, aquí se va a formar un convertidor de energía eléctrica en energía mecánica, que es el torque que va a aparecer aquí. Bien, vamos a recordar lo que pasaba aquí. Teníamos el estator y el rotor. El estator es unas bobinas desfasadas 120 grados entre ellas, que si se alimentan con tensiones trifásicas, producen en su interior un campo rotante. Tenemos un electroimán que es alimentado por corriente continua para formar ese electroimán, que al él verse sumergido dentro de ese campo rotante, pues el imán empieza a perseguir al polo correspondiente de ese campo rotante. Hay un detalle aquí, y es que al principio este electroimán está detenido en el momento del arranque, y esta velocidad del campo rotante es muy alta, y entonces la inercia del rotor hace que él no pueda perseguir al imán. Eso trae como consecuencia que este motor no puede arrancar de manera automática como lo hacía la máquina de inducción. ¿Qué es lo que se hace? Hay tres formas de hacerlo. Una primera forma, que era la utilizada antes, era tomar un motor primario externo que arrancaba el rotor, empezaba a moverlo, después se acoplaba este campo y el motor primario salía y él quedaba arrancando. Otra, que es la que se está usando más ahora, es que producto del progreso que ha tenido la electrónica de potencia, hay variadores de frecuencia que te pueden dar hasta fracciones de hertz. Se pone entonces la frecuencia muy baja, de tal manera de que el campo rotante se mueva muy lentamente, y así se le facilita al electroimán que está en el rotor perseguir a ese campo rotante. Y otra solución, también muy utilizada, es ponerle barras aquí en el polo. Aquí se ve mejor poner barras aquí, este es el rotor, de manera de que él al principio se comporte como un motor jaula de ardilla, un motor jaula de ardilla, como un motor de inducción, y persiga al campo rotante. Esto inclusive sirve también de estabilizador, es muy usado. La ecuación para ver a qué velocidad se mueve ese motor es una ecuación que ya ustedes la conocen. Depende de la frecuencia de la red y del número de polos. Eso hace que la velocidad del motor sea constante. El circuito equivalente del motor es este, y como usted observa es idéntico al del generador. Tenemos aquí el rotor alimentado por corriente continua, la corriente de campo, esta corriente de campo es la que produce el flujo, y se genera en la parte interna del estator una tensión inducida que depende de ese flujo, y también va a depender de la velocidad con que este señor se mueva. Fíjense que estas dos variables no son variables producto de lo que se conecte aquí, sino son variables casi externas, la corriente continua y la velocidad con que se aplique ese motor, que depende de la frecuencia de la red y del número de polos. Entonces, si observamos esta ecuación, vemos que la única diferencia con respecto al generador es el sentido de la corriente. En el generador la corriente sale, va hacia aquí, porque la tensión, él va a producir tensión. En este caso, él recibe tensión para generar efecto mecánico. Esta es la ecuación. Ahora normalmente se despeja y se obtiene la tensión inducida, porque este es un dato, es donde se conecta el motor. Y esta ecuación normalmente también se considera que RA es despreciable con respecto a X sub S.
Y aquí está el diagrama fasorial. El diagrama fasorial, en este caso, esta corriente está en adelanto. Adelanta la tensión phi, factor de potencia en adelanto. Este es el ángulo delta, que ahora va a tener mucho estrellato en lo que vamos a analizar. Y aquí estaba su phi. La curva característica del par velocidad del motor sincrónico es esta. Como su velocidad siempre va a ser constante, el par nominal o el torque nominal y el torque máximo son iguales. Eso quiere decir que la regulación aumenta, pero la velocidad sigue igual. Eso quiere decir que la regulación es cero. No tiene sentido hablar de regulación con el motor sincrónico, porque la velocidad, repito, no varía. El par inducido sí. Y vamos a ocuparnos mucho ahorita de esto. ¿Por qué? Este es el par inducido total. Observe usted, y esta ecuación ya usted la conoce del generador, el par inducido depende de la tensión que apliquemos, que siempre va a ser constante porque es la tensión de la red. De la tensión inducida en la parte interna del motor, que también depende es del flujo, que es la corriente continua, y de la velocidad. Aquí está el seno de el ángulo del par. Aquí está la velocidad, la frecuencia de la red, que es la frecuencia B sub phi, que también es constante, y de la reactancia, que también es constante. Entonces, en esta ecuación, cuando varíen la variable, lo que va a variar es el ángulo del par. Fíjense que el ángulo del par nos dice que cuando ese ángulo vale 90 grados, el torque inducido es máximo. Aquí tenemos un dibujito para que entendamos bien eso. Vamos a ver que estas sean las condiciones iniciales. Tenemos una corriente que está en adelanto, tenemos B sub phi, que es la tensión de la red, y tenemos la tensión inducida. Y hay un ángulo par. Por alguna circunstancia de la carga, esta corriente aumenta. Aquí se dice, pasó acá, aumentó. Pero esta corriente al aumentar tiene un problema, que B sub phi, que es la tensión con que se está alimentando el motor, y la tensión que se genera en la parte interna, la tensión inducida del motor, tienen que ser constantes. Eso quiere decir que este módulo tiene que mantenerse sobre este arco de circunferencia. Para él poder hacer eso, para que él menos I por X sub S de este valor que también es constante, pues evidentemente el ángulo de la corriente tiene que variar. Observe usted que el ángulo inclusive que empezó en adelanto puede terminar estando en atraso. O sea, puede variar el factor de potencia. Y fíjense ustedes que eso logra, producto de las variaciones de este ángulo, que la potencia vaya aumentando o vaya disminuyendo dependiendo de que la corriente aumente o disminuya. Vamos a hacer un problemita rápido aquí. Tenemos un motor sincrónico, estas son las características del motor. Está conectado en delta. Tienen que tener cuidado con este dato que se usa y es importante. Nos dicen que la reactancia sincrónica tiene un valor y que despreciemos la resistencia del inducido. También nos dan las pérdidas por fricción y las pérdidas en el núcleo. Y nos dicen que el motor está trabajando a 15 HP. Fíjense que estas son condiciones nominales. Y para resolver el problema tenemos que trabajar con las condiciones que nos están dando en este momento. 15 HP y trabaja con un factor de potencia de 0,8 en adelante. Nos piden que dibujemos valores de I sub A. Recuerden que I sub A es la corriente de fase, esta es la corriente de línea. ¿Por qué hay esta distinción? Bueno, porque está en delta. Y la corriente de línea y la corriente de fase en la conexión delta no son iguales. Y nos piden la tensión inducida de fase, pero como está en delta, la tensión inducida de fase es igual a la tensión inducida de línea. Vamos a comenzar por allí. Nos dieron la potencia de salida en HP, la convertimos en kilovatios, le sumamos las pérdidas, eso nos da como potencia de entrada este valor. Con este valor y conocido la tensión de línea, que nos dijeron que era 208, nosotros podemos, y el factor de potencia, que también es dato, podemos calcular el módulo de esta corriente.
Conocido el módulo de la corriente, lo dividimos entre raíz de 3 y tenemos I sub A, que es la corriente de fase. Y mantenemos el factor de potencia. Este es arco coseno de este número, 0,8. Y aplicamos la ecuación porque queremos este dato. Es lo que nos están pidiendo, I sub A. Bueno, lo que tienen es que despejar de aquí. Recuerden que estos son números complejos y nos da este resultado, que no lo hacemos para que usted practique. Tenemos ese primer dato. Vamos a dibujar este resultado. Aquí tal vez la tensión de línea, que es 208 volts, la tensión de la red, la corriente que estaba en adelanto, X sub S por I sub A, esta caída que restada a esta, pues nos da E sub A. Perdón, nos está pidiendo es E sub A, ¿no? Entonces de ahí despejamos. Y nos da este valor que está aquí. No tiene nada de particular. Pero la potencia es incrementada a 30 HP. Nos dicen que, y tenemos que saberlo, que su A va a permanecer constante. Lo que va a variar es el ángulo del par. Es decir, la potencia cambió, pasó a 30 HP, evidentemente este tiene que permanecer constante porque es la tensión de la red, este módulo tiene que permanecer constante y la corriente tenemos que calcularla porque aumentó, porque la potencia aumentó y tenemos que determinar el ángulo, tanto el ángulo de fase como el ángulo de esta corriente, ¿verdad? Bien, la potencia de salida es 30 HP. Eso quiere decir que la potencia de entrada le sumamos también las pérdidas. Estas pérdidas estamos partiendo del supuesto de que las pérdidas por fricción y las pérdidas del núcleo son constantes, es una buena aproximación y nos da esto. Como conocemos ahora la potencia de entrada, puedo aplicar la ecuación de la potencia que ya ustedes también conocen. Bien, conozco este señor, conozco este. Lo que me falta es el ángulo del par. Despejo de aquí esto, busco el arco coseno y me da 23 grados. Con este dato y la ecuación que ya vimos, esta también estos son puros números complejos, nos da 41,2 con un ángulo de 15 amperes. Este es el ángulo de I sub A. I sub A, para poder mantener estos dos señores constantes, tuvo que obtener un factor de potencia más cercano a 1. Esta es corriente de fase, la pasamos a corriente de línea y obtenemos el factor de potencia. Y aquí está esta primera parte de la clase. Hasta luego.